Hay algo que la mayoría de los hombres nunca comprende. Creen que una mujer extraña a quien más atención le da. Creen que una mujer piensa en quien le escribe todos los días. Creen que una mujer recuerda al hombre que siempre está disponible, siempre responde al instante y siempre está ahí, esperando una oportunidad. Pero la realidad psicológica es mucho más compleja, porque la mente humana no se obsesiona con lo que ya posee. Se obsesiona con aquello que dejó una marca emocional. Piensa por un momento en las personas que más recuerdas. No son necesariamente las que pasaron más tiempo contigo. No son las que más hablaron. No son las que hicieron más esfuerzo. Son las que despertaron algo dentro de ti. Una emoción, una curiosidad, una sensación que nunca terminó de resolverse. Y eso mismo ocurre cuando una mujer piensa en un hombre. No recuerda cada conversación, no recuerda cada mensaje, no recuerda cada cumplido. Recuerda cómo la hizo sentir. Recuerda los momentos que rompieron la rutina. Recuerda las palabras que llegaron en el instante exacto. Palabras que parecían simples para cualquiera, pero que activaron algo profundo dentro de ella. Algo que siguió creciendo incluso después de que la conversación terminó. Por eso hoy vamos a hablar de 5 frases extremadamente poderosas. No son frases mágicas, no son trucos baratos, no son líneas de seducción que encuentras copiadas en Internet. Son frases que funcionan porque están conectadas con principios psicológicos reales, principios que hacen que una persona siga pensando en otra mucho después de que se haya ido. Y antes de comenzar, hay algo importante que debes entender. Estas frases no funcionan cuando provienen de la necesidad. No funcionan cuando intentas manipular. No funcionan cuando buscas desesperadamente atención. Funcionan cuando nacen de un hombre que tiene una vida propia. Un hombre que no necesita perseguir. Un hombre que no depende emocionalmente de la aprobación de nadie. Porque una frase poderosa pierde todo su poder cuando se pronuncia desde la desesperación. La misma frase puede sonar magnética en boca de un hombre seguro. Y puede sonar vacía en boca de un hombre que suplica atención. La diferencia no está en las palabras. La diferencia está en la energía detrás de ellas. Ahora imagina la siguiente situación. Conoces a una mujer. Las conversaciones fluyen. Existe química. Existe interés. Pero como ocurre en casi todas las historias, llega un momento en que ambos regresan a sus vidas. Ella vuelve a sus actividades, a su trabajo, a sus amistades, a sus responsabilidades. Y es ahí donde comienza la verdadera prueba. Porque cuando una mujer está frente a ti, es fácil captar su atención. Lo difícil es permanecer en su mente cuando ya no estás presente. Lo difícil es convertirte en alguien que aparece en sus pensamientos mientras conduce, mientras trabaja, mientras escucha una canción, mientras observa algo que le recuerda a ti. Ese es el verdadero arte, no conquistar su atención, sino ocupar un espacio dentro de su mente. Y la primera frase tiene precisamente ese objetivo. Es una frase que muy pocos hombres utilizan porque requiere confianza. La mayoría tiene miedo de decirla, porque están acostumbrados a demostrar constantemente su interés. Están acostumbrados a perseguir, a convencer, a insistir. Pero el hombre que entiende la psicología humana sabe algo diferente. Sabe que el valor rara vez se anuncia. El valor simplemente existe. Y cuando existe, no necesita ser demostrado cada minuto. La primera frase es: disfruto hablar contigo, pero también disfruto mi espacio. A primera vista parece una frase normal, incluso aburrida, pero psicológicamente es devastadoramente poderosa. ¿Por qué? Porque comunica 2 mensajes al mismo tiempo. El primero es interés, el segundo es independencia, y la combinación de ambas cosas es extraordinariamente atractiva. La mayoría de los hombres cae en uno de 2 extremos.
O muestran cero interés, o muestran demasiado interés, pero el equilibrio es raro, y lo raro siempre llama la atención. Cuando una mujer escucha esta frase, percibe algo que muchas veces no encuentra. Percibe a alguien que aprecia su presencia, pero que no depende de ella. Alguien que disfruta compartir momentos, pero que también tiene una vida propia. Y eso genera respeto, porque inconscientemente entiende que tu felicidad no está completamente ligada a su existencia. Tu mundo no gira alrededor de ella. Y precisamente por eso comienza a preguntarse cuál es ese mundo. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué ocupa tu tiempo? ¿Qué cosas son tan importantes para ti que puedes disfrutar de tu propia compañía? La curiosidad nace cuando no entregas todas las respuestas, porque el misterio no consiste en ocultarte, consiste en no revelar cada detalle de inmediato. Piensa en esto. Si alguien te entrega el final de una película en los primeros 5 minutos, desaparece toda emoción. Pero si la historia avanza poco a poco, tu mente permanece involucrada. Busca respuestas, hace preguntas, imagina escenarios. Y cuando una mujer empieza a imaginar escenarios sobre ti, has entrado en un territorio completamente diferente. Ya no eres simplemente un hombre con quien habla. Te conviertes en una pregunta sin responder. Y las preguntas sin responder tienen un efecto extraño sobre la mente humana. Permanecen vivas, permanecen activas, permanecen presentes. Durante siglos, filósofos, estrategas y psicólogos han observado el mismo fenómeno. Las personas valoran más aquello que no pueden definir completamente, aquello que todavía conserva una parte desconocida, porque el misterio alimenta la imaginación, y la imaginación siempre es más poderosa que la realidad objetiva. La realidad tiene límites, la imaginación no. Por eso algunos hombres son olvidados apenas se alejan, y otros permanecen presentes durante semanas, meses o incluso años. No porque fueran perfectos, no porque fueran los más atractivos, sino porque dejaron abierta una puerta dentro de la mente de alguien. Una puerta que nunca terminó de cerrarse. Y eso nos lleva a una historia interesante. Hace muchos años, un escritor conocido por su extraordinaria capacidad para entender las emociones humanas recibió una pregunta. Le preguntaron cuál era el secreto para volverse inolvidable. La gente esperaba una respuesta compleja, esperaba una técnica sofisticada, pero él respondió algo sorprendentemente simple. Dijo que las personas inolvidables son aquellas que dejan una sensación incompleta, no una sensación negativa, no una ausencia dolorosa, sino una sensación que invita a seguir explorando, como un libro que no puedes dejar de leer, como una canción que quieres escuchar una vez más, como una conversación que termina demasiado pronto. Y exactamente eso es lo que consigue esta primera frase, porque comunica que disfrutas la conexión, pero también comunica que tu vida continúa, que tienes objetivos, que tienes dirección, que tienes identidad. Y cuando una mujer percibe eso, algo cambia, porque deja de verte como alguien que busca llenar un vacío, y comienza a verte como alguien que ya está completo. Alguien que elige compartir su tiempo, no alguien que necesita compartirlo. Y esa diferencia es enorme, más grande de lo que la mayoría imagina, porque el deseo no nace de la necesidad, el deseo nace de la elección. Y cuando alguien siente que fue elegido, en lugar de sentir que fue utilizado para llenar un vacío emocional, la percepción cambia por completo. De repente, tu presencia adquiere más valor, tus palabras adquieren más peso, y tu ausencia comienza a sentirse diferente, porque ya no eres una constante garantizada. Te conviertes en alguien cuya presencia se aprecia precisamente porque no está disponible cada segundo. Y eso es apenas el comienzo, porque la siguiente frase lleva este principio a un nivel mucho más profundo. Porque existe una diferencia enorme entre llamar la atención de una mujer y
permanecer en su mente. Llamar la atención puede tomar unos segundos. Una fotografía, una frase ingeniosa, un momento de suerte. Pero permanecer en su mente es otra historia. Eso requiere profundidad, requiere impacto emocional, requiere crear una experiencia que siga viva incluso cuando ya no estás presente. Y aquí es donde aparece la segunda frase, una frase aparentemente sencilla que tiene la capacidad de activar uno de los mecanismos subpsicológicos más poderosos de la naturaleza humana, la necesidad de significado. La frase es: eso me recordó a ti, nada más. 5 palabras que, utilizadas correctamente, pueden permanecer durante días dentro de la mente de una mujer. La mayoría de los hombres cree que para generar impacto emocional debe impresionar. Intentan parecer más inteligentes, más interesantes, más exitosos, más divertidos. Se esfuerzan constantemente por demostrar valor. Pero a veces el mayor impacto no proviene de demostrar algo, proviene de hacer sentir algo. Y pocas cosas hacen sentir más especial a una persona que descubrir que ha ocupado espacio dentro de la mente de alguien. Piensa en esto. Imagina que estás caminando por una ciudad, observas una cafetería, escuchas una canción, lees una frase en un libro y de repente alguien aparece en tu mente. No porque estuvieras intentando pensar en esa persona, simplemente ocurrió. Fue espontáneo, natural, involuntario. Cuando eso sucede, entiendes que esa persona ya forma parte de tu mundo interno. Y cuando una mujer escucha, eso me recordó a ti, lo que realmente oye es algo mucho más profundo. Escucha, estabas presente en mi mente incluso cuando no estabas conmigo. Y esa idea tiene un enorme poder emocional, porque todos los seres humanos desean sentirse significativos, desean sentir que dejaron una huella, desean sentir que existen más allá del momento presente. La mayoría de las conversaciones modernas son superficiales, mensajes rápidos, respuestas automáticas, interacciones olvidables. Pero cuando alguien descubre que apareció en tus pensamientos de manera espontánea, la interacción deja de ser superficial, se vuelve personal, se vuelve emocional, se vuelve memorable. Ahora bien, existe una razón aún más profunda por la que esta frase funciona, y tiene que ver con algo que los psicólogos llaman validación emocional. Las personas no recuerdan únicamente cómo las trataste, recuerdan cómo las hiciste sentir respecto a sí mismas. Y cuando una mujer escucha esta frase, inconscientemente interpreta algo importante, interpreta que dejó una impresión, que destacó, que no pasó desapercibida, y eso activa una sensación muy agradable, una sensación que difícilmente olvida. Pero aquí aparece un detalle que separa a los hombres comunes de los hombres que realmente entienden la psicología humana. La frase por sí sola no es suficiente. El contexto lo es todo, porque existe una diferencia enorme entre decir, vi una película y me recordó a ti, y decir, vi a una mujer ayudando a un desconocido, sin esperar nada a cambio. Me recordó a ti. ¿Notas la diferencia? En el primer caso, simplemente mencionas algo. En el segundo, destacas una cualidad. Destacas algo que ella valora de sí misma. Y cuando una persona siente que alguien ha observado algo especial en ella, la conexión emocional se multiplica, porque la mayoría de las personas se siente vista. Muy pocas se sienten comprendidas. Y sentirse comprendido es una experiencia extraordinariamente poderosa. La mayoría de los hombres observa la apariencia, observa lo evidente, observa lo superficial, pero los recuerdos más profundos nacen cuando observas aquello que otros no notan. La forma en que habla con los demás, la forma en que trata a quienes no tienen nada que ofrecerle, la forma en que enfrenta los problemas, la forma en que protege a quienes quiere. Cuando haces referencia a esas características,
Sucede algo interesante. Ella siente que realmente la has visto, no una versión superficial, no una imagen, no una apariencia, sino a ella. Y eso es raro, muy raro, porque vivimos en una época donde la mayoría escucha para responder, no para comprender. La mayoría observa para juzgar, no para descubrir. La mayoría habla para impresionar, no para conectar. Por eso una frase tan simple puede producir un efecto tan grande, porque toca una necesidad humana fundamental, la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de ser comprendidos, la necesidad de sentir que nuestra existencia dejó una huella en alguien. Y cuanto más auténtica sea esa observación, más fuerte será el impacto. No necesitas inventar nada. No necesitas exagerar. De hecho, cuanto más genuina sea la observación, más poderosa será. Porque la autenticidad tiene algo que no puede falsificarse. Se siente. Las personas perciben cuando una emoción es real. Perciben cuando una observación nace de la atención genuina. Y perciben cuando simplemente estás intentando obtener algo. Por eso esta frase funciona mejor cuando surge naturalmente, cuando realmente algo te recordó a ella, cuando existe una conexión auténtica entre el recuerdo y la persona, porque entonces tus palabras llevan una energía completamente diferente, y esa energía es la que permanece, no las palabras, no la estructura de la frase, no la técnica, la emoción detrás de ella. Existe una historia fascinante sobre esto. Un anciano profesor fue entrevistado después de más de 40 años enseñando. Le preguntaron qué era lo que más recordaban sus estudiantes. Muchos esperaban que hablara de sus lecciones, de sus conocimientos, de sus logros académicos, pero respondió algo inesperado. Dijo que la mayoría de las personas olvidaba casi todo lo que enseñaba. Sin embargo, recordaban perfectamente los momentos en que se sintieron vistos. Recordaban cuando alguien creyó en ellos, cuando alguien notó algo especial, cuando alguien reconoció una cualidad que ni siquiera ellos mismos habían valorado. Porque esos momentos crean una huella emocional, y las huellas emocionales sobreviven al tiempo, sobreviven a la distancia, sobreviven incluso al silencio. Ahora imagina el efecto acumulativo de esto. No ocurre una sola vez, ocurre varias veces. Una conversación termina, pasan algunos días, y de repente ella recibe un mensaje. No sé por qué, pero vi esto y me recordó a ti. Automáticamente aparece una pregunta dentro de su mente. ¿Qué fue exactamente lo que le recordó a mí? ¿Por qué pensó en mí? ¿Qué estaba haciendo cuando ocurrió? Sin darse cuenta, comienza a pensar en ti para responder una pregunta que tú mismo activaste. Y ahí aparece una de las leyes más interesantes de la psicología humana. Las personas se conectan emocionalmente con aquello sobre lo que piensan con frecuencia, no porque quieran, no porque lo decidan, simplemente porque así funciona la mente. Cuanto más espacio mental ocupa algo, más importante parece. Y cuanto más importante parece, más emociones genera. Por eso algunos hombres desaparecen físicamente y aún así continúan presentes emocionalmente, porque dejaron asociaciones, dejaron recuerdos, dejaron significados. Cada canción, cada lugar, cada experiencia, cada pequeño detalle puede convertirse en un puente psicológico. Un puente que inevitablemente conduce de regreso a ti. Y cuando eso ocurre, comienza el verdadero proceso de ser extrañado. Porque extrañar no significa simplemente notar una ausencia. Extrañar significa sentir la presencia de alguien, incluso cuando no está. Esa es la verdadera definición. Y las personas que entienden esto jamás intentan forzar la atención. Crean experiencias, crean emociones, crean recuerdos, porque saben que los recuerdos son mucho más fuertes que la insistencia.
mucho más fuertes que la persecución, mucho más fuertes que cualquier intento desesperado de permanecer relevantes. Pero la tercera frase va todavía más lejos, porque no solo crea recuerdo, no solo crea conexión, también despierta una emoción extremadamente poderosa, una emoción que ha movido imperios, ha inspirado artistas, ha impulsado exploradores y ha mantenido despiertas a personas durante noches enteras: la curiosidad. Y cuando la curiosidad entra en juego, la mente humana se convierte en su propia prisión, porque necesita respuestas, necesita descubrir, necesita completar aquello que quedó incompleto. Y precisamente de eso trata la siguiente frase. La curiosidad es una fuerza extraña. No hace ruido, no exige atención, no aparece como una emoción explosiva, pero tiene una capacidad extraordinaria para apoderarse de la mente humana. Puede hacer que alguien piense durante horas en una conversación de apenas unos minutos. Puede hacer que una persona vuelva a leer un mensaje varias veces buscando un significado oculto. Puede hacer que alguien recuerde un momento aparentemente insignificante durante semanas enteras, porque la curiosidad tiene una característica única. No descansa hasta encontrar una respuesta, y cuanto más importante parece la respuesta, más poderosa se vuelve la obsesión por encontrarla. Por eso los mejores escritores entienden algo que la mayoría de las personas ignora. El secreto para mantener la atención no está en dar todas las respuestas, está en dejar preguntas abiertas, preguntas que permanecen vivas, preguntas que acompañan al lector incluso después de cerrar el libro. Y exactamente el mismo principio funciona en las relaciones humanas. La tercera frase es: algún día te contaré esa historia, nada más, sin explicaciones, sin revelar el final, sin entregar todos los detalles. Simplemente una puerta entreabierta, una invitación silenciosa, una promesa de que existe algo más por descubrir. A primera vista parece insignificante, pero psicológicamente es una de las frases más poderosas que existen, porque interrumpe un proceso natural de la mente. La mente busca completar patrones, busca cerrar ciclos, busca terminar historias. Cuando una historia queda incompleta, ocurre algo fascinante. La mente continúa trabajando incluso después de que la conversación terminó. Intenta llenar los espacios vacíos, intenta imaginar posibilidades, intenta construir respuestas. Y cuanto más interés emocional exista hacia la persona que dejó la pregunta abierta, más fuerte será ese proceso. Imagina una conversación agradable. Están hablando, ríen, comparten experiencias, y de pronto surge una anécdota, algo interesante, algo inesperado, algo que claramente tiene significado. Ella pregunta qué ocurrió, y tú respondes con tranquilidad: es una historia larga. Algún día te la contaré. En ese instante ocurre algo casi invisible, pero extremadamente importante. Su imaginación comienza a trabajar. ¿Qué historia será? ¿Por qué no la contó ahora? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué parece importante? Sin darse cuenta, acaba de llevarse una pregunta contigo. Y las preguntas son mucho más difíciles de olvidar que las respuestas. La mayoría de los hombres hace exactamente lo contrario. Intentan demostrar tanto valor que terminan revelando todo de inmediato. Hablan de todos sus logros, hablan de todas sus experiencias, hablan de cada detalle de su vida, como si estuvieran intentando venderse constantemente. Pero cuando todo está disponible desde el principio, desaparece el descubrimiento. Y cuando desaparece el descubrimiento, desaparece gran parte de la emoción. Piensa en una montaña. Si observas una fotografía de la cima, obtienes información. Pero si escalas la montaña paso a paso, obtienes una experiencia. Y las personas valoran mucho más aquello que descubren que aquello que reciben sin esfuerzo.
Por eso la curiosidad es tan poderosa, porque transforma una interacción pasiva en una búsqueda activa. Ya no eres simplemente alguien con quien habló, te conviertes en alguien que todavía tiene cosas por revelar, alguien que todavía guarda capítulos sin leer, alguien que todavía conserva profundidad. Y la profundidad es extraordinariamente atractiva. Vivimos rodeados de superficialidad. Todo es rápido, todo es inmediato, todo es instantáneo. Las conversaciones duran segundos, las emociones duran minutos, la atención dura menos que nunca. Por eso cuando una persona percibe profundidad, algo dentro de ella despierta, porque la profundidad es escasa, y lo escaso siempre tiene valor. Ahora bien, existe un error que muchas personas cometen al intentar aplicar este principio. Confunden misterio con secretismo, y no son lo mismo. Un hombre misterioso no es alguien que oculta todo, no es alguien que responde con evasivas, no es alguien que parece inaccesible. Eso solo genera distancia. El verdadero misterio surge cuando compartes lo suficiente para despertar interés, pero no tanto como para eliminar toda curiosidad. Es un equilibrio, un arte, una danza psicológica entre revelar y reservar, entre mostrar y descubrir, entre hablar y dejar espacio para la imaginación. Y cuando dominas ese equilibrio, las conversaciones cambian completamente, porque dejan de ser intercambios de información, se convierten en experiencias. Recuerdo una historia que ilustra perfectamente este principio. Un periodista entrevistó a un explorador que había recorrido algunos de los lugares más remotos del planeta. Le preguntó cuál era la razón por la que tantas personas soñaban con viajar a esos lugares. La respuesta fue simple. Dijo que los seres humanos sienten una atracción natural hacia lo desconocido, no porque lo comprendan, sino precisamente porque no lo comprenden, porque lo desconocido representa posibilidad, representa aventura, representa descubrimiento, y mientras exista algo por descubrir, existe una razón para seguir avanzando. Las relaciones humanas funcionan de forma sorprendentemente parecida. Las personas se sienten atraídas por aquello que todavía pueden explorar, por aquello que todavía puede sorprenderlas, por aquello que todavía conserva capas ocultas. Y aquí aparece otro elemento importante. Cuando dices, algún día te contaré esa historia, no solo generas curiosidad, también comunicas algo más. Comunicas que no estás desesperado por impresionar. Porque si estuvieras desesperado, contarías inmediatamente cada detalle. Intentarías demostrar tu valor en ese mismo instante. Intentarías convencer. Intentarías vender una imagen. Pero cuando puedes esperar, cuando puedes permitir que la historia permanezca guardada por un tiempo, transmites calma, transmites seguridad, transmites abundancia emocional. Y pocas cosas resultan más atractivas que eso, porque la seguridad auténtica tiene una característica muy particular. Nunca tiene prisa. La inseguridad corre. La seguridad camina. La inseguridad intenta convencer. La seguridad simplemente existe. La inseguridad busca aprobación. La seguridad no depende de ella. Y aunque muchas veces las personas no pueden explicar racionalmente esta diferencia, la sienten, la perciben, la reconocen, porque el lenguaje emocional comunica mucho más que las palabras. Comunica intención, comunica estado mental, comunica valor percibido, y todo eso ocurre mucho antes de que la lógica entre en escena. Ahora imagina lo que sucede después. La conversación termina. Ella continúa con su día. Quizás trabaja, quizás sale con amigos, quizás regresa a casa, pero en algún momento aparece nuevamente el recuerdo, la historia, la pregunta, la curiosidad, y sin darse cuenta vuelve a pensar en ti, no porque intentaras obligarla, no porque la persiguieras, no porque le enviaras 10 mensajes seguidos,
sino porque su propia mente continúa buscando una respuesta. Y cuando la mente trabaja por sí sola, el efecto es mucho más fuerte, porque las conclusiones que construimos nosotros mismos siempre parecen más importantes que las que recibimos de otros. Esa es una de las razones por las cuales algunas personas se vuelven inolvidables. No entregan todo de inmediato. Permiten que exista espacio, permiten que exista descubrimiento, permiten que exista imaginación. Y la imaginación suele ser mucho más poderosa que la realidad, porque la imaginación no tiene límites. Puede transformar una simple conversación en algo mucho más significativo. Puede convertir una pequeña historia pendiente en un recuerdo persistente. Puede mantener viva una conexión incluso durante el silencio. Pero si la curiosidad hace que una mujer piense en ti, la cuarta frase provoca algo todavía más profundo, algo que toca directamente una necesidad emocional que casi todas las personas poseen, la necesidad de sentirse comprendidas. Y cuando alguien logra hacer que una mujer se sienta verdaderamente comprendida, deja de ser una conversación más. Se convierte en una experiencia que difícilmente se olvida. Y precisamente ahí comienza la siguiente frase. Y al final, después de todo lo que hemos hablado, llegamos a una verdad que la mayoría de los hombres pasa por alto. Una mujer no extraña las palabras, extraña las emociones que esas palabras despertaron dentro de ella. No extraña los mensajes constantes, no extraña la atención desesperada, no extraña a quien estuvo disponible cada segundo del día. Extraña a quien la hizo sentir algo diferente, porque los seres humanos rara vez recordamos los detalles exactos de una conversación, pero recordamos perfectamente cómo nos sentimos durante ella. Recordamos quién nos hizo reír cuando todo parecía pesado. Recordamos quién nos hizo sentir comprendidos cuando nadie más parecía escuchar. Recordamos quién nos hizo sentir especiales sin intentar impresionarnos. Y sobre todo, recordamos a quienes despertaron emociones auténticas. Por eso las 5 frases de este video no son fórmulas mágicas, no son trucos para manipular, no son estrategias para controlar a nadie. Son simplemente ejemplos de algo mucho más profundo, la capacidad de crear una conexión emocional real. Porque cuando existe una conexión auténtica, el recuerdo surge de forma natural. No necesitas perseguir, no necesitas insistir, no necesitas convencer. La persona piensa en ti porque quiere, no porque la obligaste, y esa diferencia cambia absolutamente todo. Muchos hombres viven obsesionados con llamar la atención, pero los hombres que dejan huella entienden algo diferente. Entienden que el verdadero poder no está en ser visto, está en ser recordado. No está en ocupar espacio frente a los ojos de alguien, está en ocupar espacio dentro de su mente. Y curiosamente, eso ocurre cuando dejas de intentar convertirte en el centro de su universo, porque las personas más inolvidables suelen estar ocupadas construyendo el suyo propio. Tienen metas, tienen propósito, tienen dirección, tienen una vida que los apasiona, y precisamente por eso resultan tan atractivos, porque no buscan desesperadamente validación, no buscan llenar vacíos, no buscan completar su identidad a través de otra persona. Ya están completos, y cuando alguien está completo, su presencia se vuelve mucho más valiosa. Recuerda esto, el misterio atrae. La curiosidad conecta, la comprensión emociona, pero la autenticidad es lo que permanece, porque tarde o temprano todas las máscaras caen, todas las estrategias se descubren, todas las actuaciones terminan, y lo único que queda es quien realmente eres. Por eso el objetivo nunca debe ser lograr que una mujer te extrañe. El verdadero objetivo es convertirte en un hombre cuya presencia tenga valor, un hombre que deja una impresión positiva donde quiera que va.
Un hombre que inspira respeto, que transmite calma, que proyecta confianza, que vive con propósito, porque cuando te conviertes en ese hombre, sucede algo curioso. Dejas de preocuparte por quién piensa en ti. Y es precisamente en ese momento cuando las personas comienzan a hacerlo, no porque las perseguiste, no porque las convenciste, sino porque encontraron en ti algo que es cada vez más raro en el mundo moderno: autenticidad, profundidad y una presencia que no necesita gritar para ser recordada. Así que, la próxima vez que hables con alguien que realmente te importa, no te preguntes qué frase la hará pensar en ti. Pregúntate qué clase de hombre estás construyendo cada día, porque las palabras pueden abrir una puerta, pero es tu carácter lo que hace que alguien quiera quedarse. Y al final, no son las frases las que vuelven inolvidable a una persona. Es la huella emocional que deja en el corazón y en la mente de los demás. Esa es la verdadera diferencia entre ser alguien que simplemente aparece en la vida de una mujer y ser alguien que ella recuerda en silencio, incluso cuando ya no estás allí.